Días, sí, comencé recién la grabación, va a comenzar recién para que partamos desde el inicio. En ese sentido, normalmente nosotros trabajamos desde distintas habilidades. La más fuerte, digamos, es la escritura. Por eso hoy día vamos Ya, a ver las características genéricas del informe. Eh, Podemos trabajar el ensayo, podemos trabajar distintas habilidades, incluso trabajar en algún minuto si es que se requiere la comunicación oral, en términos de cómo exponer el tema de lo que es la gestualidad, la respiración, ese tipo de cosas también lo abordamos, pero ahora con la contingencia se ha solicitado en menor grado porque una cosa lógica. Pero va a depender también de la necesidad que tengan y de lo que quieran fortalecer. Nosotros estamos, el equipo de la DAS, que es la Dirección de Acompañamiento Académico, tiene varias aristas y varias áreas, entonces ahí yo después al final les voy a comentar un poco sobre las tutorías también, que hay otra profesional que también trabaja desde las tutorías, ya que son en este caso un estudiante de segundo o tercer año que tiene buen rendimiento en la cierta asignatura, por ejemplo, en asignaturas disciplinares, ustedes se inscriben y él le hace como ayudantías, digamos, semanales, ya para que puedan ir mejorando. Entonces ahí ah, les voy a dejar un correo para que puedan después comunicarse con la persona encargada de eso también. ya. Eso lo pueden hacer las estudiantes. Sí, las estudiantes, sí, sí, sí. ¡Oh, qué maravilloso! Sí, es ¡Qué es como una maravilloso! ayudantía que tienen, que hasta el año pasado obviamente era presencial, se inscribían, ya nosotros tenemos un edificio en Campus Norte, que es el edificio que está, hasta se me olvidó el nombre, ya tanto tiempo que no voy. Ya, pero no importa. Uno de los Exclusivamente edificios. para nosotros. El portal del estudiante se llama. Y ahí hay Ya. cubículos, hay sectores de estudio, entonces ellos van, se reúnen en un cubículo con sus estudiantes y hacen el taller de una hora normalmente, todas las semanas. Entonces, pero Oh, ahora igual se está dando, pero de manera virtual. Así que ahí yo les voy a dar con quién tienen que comunicarse y cómo tienen que inscribirse. miren, ¿Ya? estudiantes, qué maravilloso. Yo siento que este apoyo es nosotros cuando estábamos en la universidad, nada de esto. No, nada. O sea, tú, o sea, o sea, arréglatelas como puedas. Así era de siempre. Ahora hay mucho apoyo. Muy bien, yo creo que hay que aprovechar estas instancias y fortalecer la profesión. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros como educadores y a ustedes como futuras profesoras. Les va a ayudar muchísimo el formarse, el desarrollar habilidades que quedan instaladas para toda la vida profesional. Cosas que, por ejemplo, como educadores no tuvimos, aprendimos en el ejercicio. Todo Claro. en el ejercicio. No Sí, existía esta posibilidad, nada, nada. exactamente. Así que les insto yo a, a participar y si tienen un tutor que les pueda apoyar, si alguien se siente débil en eso, tienen que aprovechar las instancias. Esa es mi opinión. Sí, por supuesto. Por supuesto, ya, así que vamos a iniciar, ya porque estamos pasaditos ya de las 9. Este taller está aproximadamente contemplado para una hora, más o menos, un Ya, poquito menos por ahí. Va a depender también de los comentarios. Cualquier duda que tengan, chicas, me pueden ir consultando y me interrumpen, porque una vez que yo empiece a presentar, a compartir mi pantalla, eh, no voy a dejar de ver el chat, así que ahí yo les voy a ir preguntando periódicamente si hay dudas, consultas. Ahora, profesora, si usted quiere intervenir en algún momento y opinar, comentar, ya, bienvenida, profesor, ¿ya? ya. Está Voy bien, a compartir mi pantalla. ya. Ustedes me dicen. Último, yo le leo los chats si alguna de las chicas Ah, sí, 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 está. sí, sí. Entonces yo aprovecho de leer el chat y compartirle. No hay ningún problema. Vamos a compartir pantalla entonces y me comentan si ahí estoy compartiendo, me parece mucho. Ahí Sí, está. Ya. Bien. ¿Ven mi pantalla? Es un PPT que dice el informe. Sí se ve. ¿Se sí, ve? Ya. se ve Bien. súper bien. Ya, yo ahora voy a comenzar a presentar, como les decía, ustedes me van haciendo consultas. Aquí lo que vamos a abordar, el objetivo un poco de esta actividad, es ver algunos aspectos genéricos. Cuando digo genérico es porque son lo que normalmente un informe debe llevar. Pero también, y eso yo siempre hago la aclaración inicial, que va a depender también de las pautas o criterios de evaluación de cada profesor o profesora.
porque obviamente ustedes tienen distintos ramos, distintas asignaturas, distintas actividades, entonces puede ser que haya una diferencia entre un profesor y otro, pero esto es lo genérico, ¿ya? Para que nosotros vayamos viendo las tres grandes partes que tiene un informe, y aquí vamos a ser bien concretos en ir viendo una por una, y algunos ejemplos, para que nosotros podamos entender cómo se genera, digamos, un informe en el ámbito académico. Ya, lo importante es identificar que nosotros, primero que todo, estamos en un entorno académico y ya entramos en un área que se llama la escritura académica. Y cuando nosotros hablamos de escritura académica, estamos hablando de todos aquellos textos que son de carácter científico y que se escriben en la universidad y que son distintos a los que ustedes escribieron, por ejemplo, en cuarto medio, tercero medio, o que han escrito en enseñanza secundaria. Acá es una comunidad académica donde usted tiene que comenzar a escribir con un tipo de lenguaje en particular, ya con un lenguaje que es distinto, que no es ese lenguaje común y corriente que utilizamos, el hola, ¿cómo estás? O qué bien, sino que aquí hablar desde una forma o de una conjugación verbal, hablar desde el punto de vista de ciertas aproximaciones científicas, observaciones, fenómenos, teorías, aspectos disciplinares. Entonces, poco a poco usted tiene que ir comenzando a apropiarse de ese lenguaje, ¿ya? Y que obviamente va a ir en función de todo su proceso académico hasta que usted se titule, y si después quiere terminar de hacer un posgrado, que es lo siempre recomendable, después seguir estudiando, siempre es bueno seguir estudiando y preparándose. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo un diplomado en investigación, estoy terminando ese diplomado, después vendrán otros proyectos, entonces siempre es bueno, el profesor siempre debe estar en continua preparación, ¿ya? Porque eso le ayuda a irse actualizando en herramientas, sobre todo las teorías van cambiando, los conceptos van cambiando, y es bueno, en este caso, estar siempre al corriente de todos los cambios, ¿ya? Así que, recomendaciones para la ejecución del taller, para que no parezca un monólogo: usted me va interrumpiendo a través del audio o la profesora me va a avisar ahí si es que hay algún comentario en el chat. Yo abro el chat rápidamente, respondemos la pregunta. No solamente preguntas, comentarios, opiniones, experiencias, todo es bienvenido para ir haciendo de esto algo bien interesante y entretenido. Lo último, antes de comenzar, esta sesión está siendo grabada, por lo tanto, yo después voy a generar un link que se los voy a compartir al correo electrónico para que ustedes puedan tener acceso o lo puedan compartir con aquellas personas que no se pudieron conectar por cualquier eventualidad. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar sobre el informe y los aspectos generales o genéricos del informe. Lo primero, necesito aquí, para activar un poquito los conocimientos previos, este concepto de conocimientos previos es algo propio de los profesores, todos activamos conocimientos previos antes de iniciar una clase para saber más o menos cómo venimos preparados para la sesión, etc. Y hay tres preguntitas ahí. Primero, rápidamente, por audio o por chat, ¿cuál es la importancia de la escritura? ¿Cuál ustedes consideran que es la importancia de la escritura? Voy a colocar el chat para ir mirando, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que tiene la escritura como primera pregunta? Idea solamente, de aquí no me hagan una respuesta muy elaborada, muy teórica, sino que lo que ustedes, yo se le Es una forma para comunicarnos, para expresar nuestras ideas. Una forma para comunicarnos y expresar nuestras ideas. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, ¿se escribe hoy en día? Puede sonar como muy obvia la pregunta, pero ¿se escribe hoy en día? Sí se escribe, pero algunas veces no adecuadamente como se debe. Ya, se escribe, pero no adecuadamente como se debe. Ya. ¿Podrías profundizar un poquito ahí en ese sentido? Por ejemplo, las tecnologías, el WhatsApp y todo. Ya. Uno no escribe bien a veces. Claro, claro. Sí, efectivamente, las redes sociales hoy día han venido a solucionar algunos problemas, pero a Se ha generar dejado harto la gramática de lado por las redes sociales igual. se ha dejado, sí, efectivamente, la gramática de lado. Sí, sí. Hoy día estamos en muchos casos, se está escribiendo como uno habla. Y en ese sentido, pero ahí
pequeño paréntesis, hay algo muy particular en ese fenómeno que en realidad igual nos entendemos. No sé si le ha pasado que hay gente que se han creado nuevos códigos incluso en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de la escritura aquí, ya hilando un poquito más fino? ¿Cuál es la importancia que tiene la escritura en la universidad? ¿Cuál es la importancia que tiene? Yo le di algunos tips antes de plantear estas preguntas, pero ¿alguna idea por ahí? ¿Cuál es la importancia que tiene la escritura? ¿Cuál ustedes consideran que es la importancia? La importancia, yo encuentro que o sea, la mayor parte de la carrera tiene que ver con la escritura, con los informes y con todo lo que hacemos. Entonces, es importante como finalmente para llegar a la investigación de tesis y todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, muy bien. Excelente, Jocelyn. Muchas gracias por tus aportes. Y el resto que también participó, muy, muy bien. Eso es importante. Los profesores debemos ser personas que opinen, que comenten, que perdamos el miedo a hablar en público. Yo sé que estas instancias a veces son más complejas, pero obviamente tienen que ir poco a poco soltándose y hablando en público. Así que muy bien las que participaron y las que no, vamos a ir esperando en el chat y que durante la sesión puedan ir presentando sus inquietudes también. Laura, Bien, ¿sí? Laura nos dice también expresar lo que aprendemos. Muy bien, muy bien. Sí, expresar lo que aprendemos. Muy, muy bien, Laura. Sí, también es importante porque la escritura, ahí Laura da un elemento muy, muy, muy importante que es a través de la escritura es una forma de comunicación, como alguien lo dijo también. Entonces, por lo tanto, a través de la escritura nosotros vamos a dar a conocer cuánto hemos logrado, hasta dónde hemos llegado. Y cuánta parte de comunicar, también cuánto podemos nosotros dar a conocer lo que hemos aprendido. Entonces, nosotros vamos a situarnos primero en un contexto denominado la escritura académica, que es la escritura que nace en las universidades, que nace en las instituciones de educación superior, y que antiguamente no se daba mucha importancia, entre comillas. La profesora daba un dato muy importante hace un rato, y que también me identificó mucho, que antiguamente, cuando nosotros estudiamos, yo ya tengo 43 años, ya estudié en la universidad en los años 90, era distinto la forma, eran muchas cosas que se daban por sabidas. O sea, el estudiante logró llegar a la universidad, porque antes era un logro llegar a la universidad, no todos tenían acceso, hoy día hay un acceso mucho más masivo, pero en los años 90, incluso en los años 2000, el acceso a la universidad había que prepararse bastante para poder ingresar, dar una prueba que era distinta a la que se daba hasta el año pasado, que era la PSU, etcétera, y cuando uno llegaba a la universidad se encontraba con un bloque que era ciertas formas de trabajo que uno no estaba preparado y tenía que rascarse con sus propias uñas, entre comillas. ¿Qué comenzó a pasar después? Se comenzó a hablar de este concepto de escritura académica, que es un concepto teórico que es acuñado primero en Estados Unidos en los años 80 y de a poco llega a Latinoamérica también, donde tiene que ver con cómo se escribe en la universidad, ¿ya? Cómo se escribe, cuáles son los elementos que tienen que ver con esta forma distinta de lo que es el lenguaje tradicional. Entonces, nosotros aquí, de aquí en adelante, ustedes tienen que hablar de escritura académica, de todos los textos, cuando ustedes hablan de un ensayo, cuando hablan de un informe, cuando hablan de un artículo de divulgación científica, cuando hablan de un libro especializado, estamos hablando de escritura académica. Y como dice ahí, dice que es la finalidad de este discurso especializado, que es en este caso la escritura académica, es producir y difundir el conocimiento científico en los ámbitos académicos. Es decir, cada vez que usted hace un informe, ¿ya? Y aquí vamos a desmitificar algunas cosas, cada vez que usted hace un informe, obviamente hay una calificación de por medio, pero usted también está aportando al conocimiento, entonces comience a mirarlo así. Usted leyó varios artículos, construyó su propio ensayo crítico reflexivo, comparó dos visiones teóricas sobre educación, generó una nueva forma de, como usted lo observa, y comienza en este caso a
generar conocimiento y aportar al conocimiento científico. Eso es lo que se hace en las universidades. En las universidades hay centros de investigación. Por ejemplo, en la Universidad Católica está la dirección, la vicerrectoría de investigación y posgrado. Entonces, en la vicerrectoría de investigación hay algunos equipos de investigación que se caracterizan por hacer nuevos descubrimientos dentro del ámbito científico, en todas las áreas. Entonces, normalmente la universidad es un espacio donde se genera conocimiento, donde se generan distintas áreas. Entonces, usted, aunque considere que su informe es para una nota, etcétera, está estudiando para sacar una profesión, siempre va a estar apuntando al ámbito científico. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? En este caso dice que este discurso especializado, la especialidad del lenguaje tiene que ver con un conjunto de rasgos comunes en el vocablo, la sintaxis, la gramática, que se distingue por la precisión, y aquí hay algunos tips importantes, concisión, claridad, naturalidad e impersonalidad. Es decir, el discurso científico es una forma de escritura que se da en la universidad y que es distinto al que yo tengo normalmente, al que a veces vemos en televisión, al que vemos o al que tenemos en una conversación cotidiana. Este es un discurso totalmente propio del ámbito de la universidad. ¿Ya? ¿Dónde nosotros encontramos este discurso académico, esta escritura académica? En las tesis, en los ensayos, en las monografías, en los artículos, ponencias, reseñas, etc. Alguien por ahí dijo tesis, una de las chicas que estaba... Claro, efectivamente, usted inicia un camino hacia una tesis, que es un trabajo final, que obviamente es como el representativo de toda su trayectoria en pregrado. Entonces, es un documento importante y que tiene que ver con estos tipos de textos. Informes, los artículos, los ensayos, son textos que normalmente a usted le va a tocar escribir y que usted obviamente va a tener que saber cuáles son su estructura, sus características. Entre paréntesis, aquí nosotros somos una familia de profesores, por lo tanto mi esposa está en el otro lado, haciendo clases también, por lo tanto si se escucha un murmullo es que ahí estamos los dos compartiendo espacios académicos también, ¿ya? Por lo tanto, aquí aparece este concepto de escritura académica y cuál es el objetivo, que va hacia la formación de escritores autónomos, es decir, que cada uno de ustedes sepa escribir, desarrolle esta habilidad. Y el equipo de acompañamiento académico está para eso, para guiarlos, ¿ya? Porque ¿qué sucede? En muchos casos nos piden un trabajo, nos piden una actividad escrita, entonces nosotros lo que vamos haciendo es generar este tipo de talleres, es generar este tipo de actividades que le permiten a ustedes poder saber cuáles son las características de un ensayo, cuáles son las características de un informe, en qué se diferencia un ensayo de un informe, o sea, cuáles son las diferencias, qué tipo de persona gramatical tengo que utilizar mayormente en la academia, en la universidad. Entonces, ese es como el contexto con respecto a este concepto de escritura académica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran dar alguna opinión. Si no, continuamos con lo que viene. Un alcance, profesor. ¿Sí? En este mismo ámbito que están realizando el análisis del texto las estudiantes del que van a hacer el ensayo, el informe, hablan del saber pedagógico. Esta construcción que dice que se hace también desde la formación docente, este saber pedagógico se va generando a través de estas mismas instancias, este mismo taller, el saber, la construcción que ustedes hagan de sus informes, de sus ensayos, y también este mismo taller aporta ese saber pedagógico. Muy bien, sí, es importante que lo observen así. O sea, yo ayer, por ejemplo, hacía un taller sobre lectura comprensiva a estudiantes de educación de párvulo, y hablaba un poco de eso, que en la academia, en la universidad, hay que comenzar a mirar el fenómeno del estudio no como una posible nota o aprobar un ramo, sino que como un mecanismo de aprendizaje
para que mis prácticas pedagógicas posteriores sean exitosas. Entonces, acá yo les digo lo mismo, o sea, que usted sepa escribir textos académicos, le va a abrir una posibilidad, un montón de posibilidades, que comience a practicar la escritura, le va a dar ese sentido en que va a sentirse apropiado de un lenguaje que es propio de la docencia, que es propio de la academia, que es propio de la pedagogía, ¿ya? Bien, insisto, si tienen alguna consulta y comentario, ahora ya vamos a entrar a tierra derecha, digamos, a la parte específica, y vamos a hablar sobre el informe, ¿ya? El informe es un texto académico, ya como le hemos venido diciendo. Normalmente tiene resultado de una investigación. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente yo para escribir un informe, lo que hago es hacer un trabajo previo, ¿ya? Yo no puedo hacer un informe sin tener resultados previos de algo. No puedo ponerme a escribir un informe porque se me ocurrió, sino que tengo que hacer resultados de investigación. Y en este caso puede ser de dos tipos o de dos grandes ámbitos. Uno que es una revisión bibliográfica, es decir, cuando yo tomo varios textos y genero un informe acerca de esas lecturas, que se le llama también un barrido bibliográfico, se le llama también de una revisión bibliográfica, como aparece ahí, pero es necesariamente teórica. Pero también tenemos otro tipo de informes que en este caso son también relacionados con lo experimental, con el conocimiento empírico, es decir, en base a la experiencia. Voy a un establecimiento educacional, analizo prácticas pedagógicas y genero un informe, lo contrasto con la teoría y desarrollo, en este caso, un informe, ¿ya? Por lo tanto, estas dos formas son las que normalmente aparecen en un informe académico. Uno teórico y otro que es experimental. Ahora, este informe tiene cierta estructura, ¿ya? Tiene una forma de construirlo, que es genérica. Y aquí yo recalco también, vuelvo a mencionar lo que dije al inicio, que normalmente puede haber alguna variable, ¿ya? Que un profesor pidió esto específicamente, pidió que los objetivos estén fuera de la introducción, ¿ya? O pidió que tenga un pequeño, tenga otra variable específica para efectos de ese texto, ya que me pidieron en tal curso, en tal ramo, ya, pero esto es, insisto, va a ser en planos generales, ya. Y llegamos, obviamente, a algunas características importantes, por ejemplo, en un informe yo puedo describir hechos, puedo interpretar, puedo analizar. Por ejemplo, analizar un gráfico o interpretar un gráfico o poner una cita. Esto requiere de un proceso de análisis del emisor del texto en este caso. Cuando yo estoy analizando un gráfico, por ejemplo, veo estoy haciendo un informe acerca de los resultados o estoy analizando los resultados de la prueba PISA, que es una evaluación internacional que mide los resultados en lectura comprensiva y en matemática a nivel internacional de ciertos países que están en un tratado, que están en un mismo universo, digamos. Entonces yo puedo ver ahí, y los resultados del 2018, por ejemplo, arrojan que Chile está sobre la media, pero está muy bajo a nivel latinoamericano, por ejemplo. Y comienzo a analizar esa información y comienzo a hacer análisis de eso, es decir, efectivamente, porque en Chile se lee poco, y puedo contrastarlo con algunos artículos sobre lectura comprensiva, resultados, puedo ir a los resultados, voy a la página del Ministerio de Educación y extraigo los resultados de la CIMSE en lectura y hago la comparación y digo, mira aquí, y comienzo a descubrir y hacer nuevos hallazgos. Entonces, eso es normalmente lo que nosotros hacemos. Por dar un caso de un gráfico, dice ahí que no solo colocar la imagen, sino que hay que explicar qué indica, por qué es importante esta información. Y en este caso, en relación a lo que estoy explicando y qué deducciones podría desprenderse de la información. Un informe, por ejemplo, teórico, es comparar, analizar, interpretar, ¿ya? Por ejemplo, dice relacionar información, no solo exponerla. Es decir, un informe no solo va a mostrar datos, sino que también hay que analizarlos.
Es por eso que hay que hacer reflexiones, y eso después cuando veamos las conclusiones, ahí se van a dar cuenta por qué son importantes al momento de la reflexión. Y nosotros como profesores normalmente debemos ser profesionales y personas que reflexionen sobre las prácticas académicas, las prácticas profesionales, etc. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte? ¿Hay alguna pregunta? ¿Y quedan algunas ideas? Hay un lenguaje especializado, hay un lenguaje formal, imparcial y objetivo, es un estilo directo, sin redundar ideas ni adornarlas. Aquí es distinto, por ejemplo, si usted se lee un poema, aquí viendo un ejemplo totalmente distinto, se lee un poema, se lee una novela, se lee un cuento, los cuentos, géneros literarios en general, son textos que el lenguaje no es de estas características, sino que es más subjetivo. El informe en sí tiene un uso de lenguaje especializado, hay un lenguaje formal, imparcial se refiere a que no hay, entre comillas, medias tintas, sino que es totalmente objetivo. Es decir, yo analizo el fenómeno tal cual lo observo sin colocar percepciones personales. ¿Ya? Eso a veces es un poco difícil, porque normalmente siempre me preguntan, pero profesor, yo en un informe puedo colocar opiniones. Yo le digo que opiniones específicamente no, pero sí yo lo que yo puedo es analizar objetivamente un fenómeno como yo lo veo, pero siempre sustentado en la teoría. Es decir, comprobar. Yo no puedo en un informe colocar datos antojadizos. Yo creo que esto está mal o esto está bien, sino que yo puedo decir que según el gráfico observado nos damos cuenta que en Chile es necesario mejorar la calidad de la educación porque los resultados de la prueba PISA del 2018 nos dejan ver que estamos muy por debajo del país que tiene mejores resultados. Entonces, claro, yo di a conocer un comentario ahí, pero es totalmente atendible porque hay un sustento de fondo, ¿ya? Ahora, es imparcial y objetivo y es un estilo directo sin redundar ideas, sin adornarlas. Aquí no hay figuras literarias, no hay, digamos, primero estoy de acuerdo y después no estoy tan de acuerdo, sino que es concreto, puntual, ¿ya? Preguntas, chicas, alguna duda, consulta, algo que quieran aportar. Ya, voy a colocar rápidamente el chat ahí. No sé si hay alguna duda o todo claro hasta el momento. Por mi parte, todo claro. Sí. Ya, muy bien, María Inés. Gracias por tu respuesta. Ya, continuamos entonces. Todo claro, dice Joana. Catalina también dice que sí. Vamos, sigamos. Ahora, normalmente en un informe académico tenemos una estructura que es, entre comillas, clásica. Tenemos la portada, tenemos el índice, tenemos una introducción, tenemos el cuerpo del trabajo o desarrollo también, tenemos la conclusión, que ahí se comió una I, dice conclusión, pero dice conclusión, y las referencias, ¿ya? Las referencias son las que a veces nos sacan canas verdes, ¿ya? Como citar, norma APA y otro estilo de citas, ¿ya? Quizás podíamos generar más adelante algún acompañamiento también relacionado con eso, ¿no? Hay un equipo en la DAS, después yo les voy a comentar, hay un equipo que es especialista en el área de las ciencias sociales para trabajar referencias bibliográficas, ¿ya? Yo también las manejo, pero hemos diversificado un poco el equipo para que no hagamos todos, digamos, lo mismo. Así que hay un equipo especializado que trabaja referencia bibliográfica, podemos generar un taller o algo con ellos para que puedan reforzar esta parte que siempre es un talón de Aquiles en la escritura inicial, digamos. Por lo tanto, tiene estas 6 partes, normalmente un informe académico. Y aquí vamos viendo parte por parte para que nosotros lo podamos ir comprendiendo y podamos ir viendo cuáles son los elementos que llevan cada uno de los apartados. Normalmente tenemos la portada que debe contener, normalmente digo en esto, porque puede ser que haya alguna variable que el profesor solicite, etcétera. Debe contener, por ejemplo, el logo de la institución, facultad, carrera. Cada facultad tiene un logo en particular, ¿ya? Ahora, si ustedes entran a la página de la UCT, buscan una parte donde dice recursos, ¿ya? Y en esos recursos usted va a encontrar
distintos logos, con marca de agua, de colores, distintas formas, el logo más actualizado, y puede buscarlo ahí en la página de la universidad. El título debe dar una idea clara del tema que trata el informe. Tiene que tener el nombre del profesor, curso, autores en orden alfabético. Autores me refiero a quienes crearon el informe, a los estudiantes, los y las estudiantes. Y la fecha de entrega. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, el título debe contener el tema en una frase nominal sin el verbo. Ejemplo, la presencia del contenido sobre educación motriz en los planes y programas de educación física. ¿Ya? Ese es es como bien acotado. Jamás, dice ahí, debe usted colocar, porque eso se hacía en enseñanza media o en básica, informe de, por ejemplo, este ramo se llama taller de identidad personal y profesional. No le coloque nunca en la portada taller o informe de taller de identidad personal y profesional. No. Usted tiene que hacer alusión al tema del informe, ¿ya? Porque los otros datos va después. Y ahí aparecen, aquí en esta parte, los nombres, la asignatura y normalmente la fecha va al final centrado. Y parte con la ciudad Temuco, 31 de octubre de 2018. El otro día me hicieron una pregunta muy particular, que no sé si acá les va a surgir, pero una estudiante en un taller X, no recuerdo bien, me dijo, profesor, yo estoy en otra ciudad. Me dice, yo no sé, pongamos Valdivia. Profesor, yo estoy en Valdivia. Y el trabajo, como estamos teniendo clases virtuales, yo estoy en Valdivia. Tengo que colocarle, ¿qué ciudad le coloco? Me dijo. Y yo quedé así como, no había pensado en la respuesta en realidad, pero siempre se va a privilegiar la ciudad donde esté ubicada la universidad. ¿Ya? ¿Por qué lo aclaro? Porque hoy día con esta educación virtual, yo puedo estar en cualquier ciudad y estoy haciendo mi informe en esa ciudad, pero la universidad está ubicada en Temuco, por lo tanto yo tengo que priorizar en eso. Por si a alguien le hubiese surgido la duda, lo planteo. Yo hago, por ahí tengo unas horas de clase en una universidad en otra ciudad y hago mis clases, pero ellos obviamente le colocan la ciudad donde ellos, donde pertenece la universidad, digamos, ¿ya? Por cualquier eventualidad que pueda surgir. Ya, entonces eso va en la portada. ¿Ya? Entonces, resumiendo, no coloquen informe del ramo, sino que coloquen la temática del informe, en este caso, de la temática que aborda en su generalidad la información que está dentro del trabajo. Y vemos aquí las tres partes fundamentales, o las tres primeras partes fundamentales. Normalmente el índice que va en la página después de la portada debe incluirse un índice general y todas las páginas deben estar numeradas, menos la portada, ¿ya? Y obviamente el índice, ¿ya? Desde la introducción en adelante, usted le va colocando un número a la página. Después tenemos la introducción, que aquí después vamos a detallar en particular cada uno, sobre todo la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Entonces, normalmente en la introducción yo tengo que abordar algunas preguntas orientadoras para saber cuáles son o cuál es el sentido que tiene una introducción. Primero, sobre qué es el informe y cuál es su relevancia. ¿Qué necesita saber el lector para entender el informe? ¿Y cuál es el objetivo general y los objetivos específicos? O bien un solo objetivo dependiendo de la extensión o también dependiendo de lo que se nos solicita. Y después tenemos el cuerpo del trabajo, que va en orden jerárquico de la información con la ayuda de subtítulos. Los párrafos deben ser mayores a 10 líneas según norma APA como máximo. ¿Ya? Si yo en un párrafo me paso 10, 11, 12, 15, 20 líneas, tengo que cuestionarme, leerlo y dividirlo, ¿ya? Porque normalmente metemos dos ideas distintas en el mismo párrafo y sabemos que si yo estoy escribiendo una idea, tengo que desarrollarla en esta cantidad por un tema de formalidad, ¿ya? De formalidad. Bien. Y también la conclusión, insisto, después vamos a verlo uno por uno.
La conclusión debe desprenderse de lo expuesto en el desarrollo del tema, no introducir temáticas nuevas o carentes de sentido con el tema, es decir, no hablar cosas que no se... Sí, yo no, en la conclusión no puedo incluir cosas que no se dijeron en el desarrollo. A eso se refiere de no introducir temáticas nuevas. No se debe repetir lo expuesto en la introducción, más bien presentar una síntesis derivada de la reflexión y análisis. Mencionar si se cumplió el objetivo planteado en la introducción. Eso es importante. Después vamos a ver las características de los objetivos, cómo construir un objetivo. Y las referencias, obviamente dice que la información de las fuentes deben estar ordenadas, referenciadas alfabéticamente también, según normas APA. Sexta edición, sabemos que, no sé si ustedes le habrán comentado, pero según normas APA ya estamos en la séptima edición, salió en octubre del año pasado. La universidad obviamente todavía está trabajando con la sexta porque la séptima todavía está como en proceso de aprendizaje. Y hay que averiguar siempre qué normativa usarás en tu trabajo. ¿Por qué? Porque norma APA es un sistema de referencias, ¿ya? Pero hay otros que en otras áreas, por ejemplo, en salud se trabaja con Vancouver, hay otra que se llama Chicago, hay otra que se llama MLA. Entonces, hay que averiguar siempre cuál es la que se utiliza. Por ejemplo, la Facultad de Educación siempre va a ser APA, ¿ya? Y entonces hay que especializarse y aprender APA. Ahora profundicemos en la introducción. Insisto, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden ir consultando. La introducción, en este caso, primero debe llevar normalmente una contextualización del tema. Podría mencionarse una explicación generalizada de la educación inclusiva. En este caso vamos a ir viendo con un ejemplo. ¿Y qué contexto se busca mejorar en su presencia? En el caso de ustedes, si están en un ramo, en un curso llamado Taller de Identidad Profesional, cuando usted va a comenzar un informe, en la introducción es importante contextualizar. Contextualizar significa situar este tema o el tema específico que usted va a hablar en ese trabajo en un contexto mayor. Por ejemplo, usted puede comenzar hablando, la educación hoy en día requiere profesionales que estén comprometidos en su área de trabajo, que se sientan identificados, que asuman la docencia, y comienza a ser como una especie como paraguas, antes de llegar específicamente a lo específico relacionado con el tema de su actividad. Debe llevar normalmente objetivos, ¿ya? Un objetivo general, puede llevar objetivos específicos, pero en este caso usar verbos como explicar, describir, reconocer, relacionar, etc. Y en este caso también puede incluir otros elementos, como una especie como de metodología, cómo yo puedo hacer una pequeña descripción del tema, algunos conceptos básicos, pero siempre dándole un sentido y un orden. Una justificación, es decir, el porqué de la investigación, cuál es el propósito, cuáles son las necesidades que existen. Es decir, aquí yo tengo aproximadamente, tranquilamente de lo que he mencionado, 5 puntos para que nosotros, digamos, salgamos de esta lógica de que el informe es, la introducción es una presentación del tema. Es decir, en el presente informe voy a hablar sobre la identidad profesional. Gracias. Es decir, digo en 2 o 3 líneas y quedo ahí como, ¿qué digo ahora? ¿Cómo puedo completar en una plana más o menos que debería ir en introducción las características de lo que yo voy a presentar? Entonces, parto con una contextualización donde sitúo el tema específico de mi informe en una realidad más amplia. Educación, identidad profesional, identidad, trabajo pedagógico, reflexión pedagógica, etcétera, un tema más amplio. Puedo plantear objetivos del informe, puedo plantear una justificación del por qué es importante el tema, puedo mencionar algunos conceptos básicos y después al final, en el último párrafo, lo que yo podría hacer es decir a continuación o dar una especie como de estructura de lo que se va a abordar en el desarrollo. ¿Ya? ¿Queda clara la introducción? ¿Ya? Voy a volver atrás. ¿Queda clara la introducción de cómo debería ir estructurada una introducción? Ya, Karen dice que sí. Profe,
Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y propósito? Lo que pasa es que para efectos de este tipo, el objetivo normalmente va a ser mucho más científico, va a tener la necesidad de una comprobación. Es decir, que al final de la investigación, al final yo pueda comprobar que ese objetivo específicamente yo lo realicé de buena forma. El propósito es más genérico, pero para efectos del informe yo puedo hablar de objetivo o de propósito como un símil, digamos, que en este caso se va a ir orientado al por qué y cuál es la razón de lo que estoy haciendo en esta investigación, ¿ya? Pero como te digo, el objetivo es más concreto y va más orientado a lo científico, ¿ya? Entiéndase científico, no algo de la ciencia, no algo relacionado con experimentos o con el área de las ciencias duras, ya como se llaman a las matemáticas, las ciencias biológicas, físicas, químicas, etcétera, sino que en este caso todo lo que yo hago en la universidad es científico porque apunta a una ciencia, ¿ya? Entonces, no sé si me explico ahí con lo que acabo de comentar. Sí, sí, sí. Gracias. Ya. Bien, continuemos, si no hay más Profesor, preguntas. Dígame. lo de los objetivos es literalmente, o por ejemplo, tengo que colocar objetivo general y escribirlo, o descrito en un párrafo, por decir así. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque aquí, por ejemplo, aparece la primera variable que algún docente les pueda pedir y les pueda decir, los objetivos los tienen que hacer en un apartado distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una tesis, los objetivos normalmente la estructura va en apartados distintos, pero normalmente en un informe, tal como tú lo dices, el objetivo lo puedes redactar en un párrafo, ¿ya? Puedes contextualizar, puedes plantear algunos conceptos básicos. Tercer párrafo, puedes hablar de objetivos o puedes hablar del propósito, es decir, y ahí estás abordando eso. El objetivo de este informe es identificar o es comparar dos corrientes educativas o comparar las corrientes educativas del siglo XX con las del siglo XXI. Es decir, tú lo puedes redactar en un párrafo, ¿ya? Me parece Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, en ese sentido, esa es la forma. Yo lo puedo hacer de manera distinta si es que me lo solicitan, pero normalmente la introducción lo redacto como un párrafo. Ya, ya, sigamos. Les recuerdo que me puedan interrumpir, no hay ningún problema. Entonces aquí detallemos algunas cosas sobre los objetivos. Primero, establecer que el objetivo, la importancia que tiene es fundamental. ¿Por qué? Porque sirven de guía para la investigación, ¿ya? ¿En qué sentido la guía? En que en ese sentido el objetivo va a ser como una columna vertebral que va a estar durante todo el informe. Por lo tanto, el objetivo es el que no tienen que perder de vista. Lo planteé en la introducción y reaparece en la conclusión, pero implícitamente está durante todo el desarrollo. Porque si mi objetivo, por ejemplo, es comparar, reconocer o identificar, durante el desarrollo del informe yo tengo que comparar, reconocer, identificar. No puedo irme para otro lado. Entonces, es importante que en este caso el objetivo sea esta columna vertebral. Yo siempre la grafico de esa manera. El objetivo sostiene todo el informe. Si el objetivo no se cumple, se me va a caer todo lo que es la investigación. O puedo correr el riesgo de que plantee una idea y termine hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces, el objetivo es el guía, es la columna vertebral de mi investigación. Los objetivos también determinan los límites y la amplitud del estudio. ¿En qué sentido? Les cuento como experiencia. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de posgrado, yo estudié literatura en Valparaíso. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo, mi tesis, yo soy fanático de un autor chileno que se llama Roberto Bolaño, que vivió desde la adolescencia en México, después se fue a Europa y murió lamentablemente en Europa en el año 2003. Y yo lo que quería hacer era, trabajé como tema en su narrativa la figura del padre, cómo él graficaba simbólicamente el padre en su literatura. Entonces yo cuando planteé mis primeros objetivos, le puse, uno de los objetivos era establecer la relación entre el autor y su padre. Entonces cuando envié mi primer avance de tesis, el profesor me reescribe y me dice, el objetivo está muy amplio. Me dijo, tú no creo que pretendas ir a Barcelona
ir a México y después ir a Barcelona y entrevistarte con los padres de Robert, o con este caso con la familia. Era muy inalcanzable, o sea, en algún minuto uno quizás lo podría hacer, pero era ahí, para efectos de mi investigación era demasiado amplio. Entonces yo me estaba metiendo en una camisa de 11 varas, como se dice por ahí. Entonces me dijo, aterriza el objetivo, algo alcanzable. Por lo tanto, yo les recomiendo lo mismo, los objetivos siempre en una investigación deben ser aterrizados y tienen que estar dentro de ciertos ámbitos que tengan que ver con lo alcanzable. ¿Ya? Por ejemplo, si usted va a trabajar sobre identidad profesional en los profesores de Chile, o el concepto de identidad en los profesores, usted, si da ese título, va a tener que entrevistar a todos los profesores de Arica Punta Arenas. Entonces eso es absolutamente inalcanzable. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Situarse, decir, voy a trabajar la identidad profesional de los docentes aplicando una pequeña encuesta en los profesores de tal establecimiento educacional en tal ciudad. Entonces, aterrizó el objetivo. Y ese estudio va a tener la misma validez que cualquier otro porque usted hizo un muestreo, analizó, comparó, etc. ¿Ya? Entonces, los objetivos siempre tienen que ser aterrizados. Ahora, profesor, sí, dígame. por ejemplo, para ejemplificar un poco, apoyar la ejemplificación, en el caso, por ejemplo, de la figura del padre, de la relación del padre y su... por ejemplo, lo que usted pensaba hacer. Ya. Entonces, para contextualizarlo, podría haber sido cómo se observa la figura del padre en la literatura del autor. Y eso sí lo podría haber hecho y no haber buscado la relación entre padre y hijo. Claro. Claro, porque ahí acotada específicamente a la literatura, entonces eso sí lo podía hacer. Claro, efectivamente. Entonces, claro, yo ya acoté y finalmente, bueno, yo ya hace algunos años, di mi examen y todo, me fue bien. Ya soy magíster en literatura después de varios intentos ahí, pero, claro, ¿qué tuve que hacer yo? Acoté, incluso yo decía, en la narrativa de Roberto Bolaño significaba tomar toda la literatura que había escrito Bolaño. Entonces, ¿qué hice? No, tomé 2 libros y en esos libros abordé la figura del padre y lo abordé desde algunos tópicos puntuales. Entonces, ya lo acoté y ahí le pude dar una lógica, un sentido. Entonces, claro, ustedes pueden ir acotando porque los objetivos siempre van a ser específicamente muy puntuales y alcanzables, ¿ya? Ahora, otra característica es que orientan sobre los resultados que se espera obtener. Es decir, siempre ese objetivo, yo voy a querer demostrar algo. Entonces, voy a demostrar algo y voy a tener esa capacidad de poder, a través de estos objetivos, poder lograrlo. Y también los objetivos permiten determinar las etapas del proceso de estudio que se llevará a cabo, ¿ya? Entonces, aquí con esto entendemos que los objetivos son tremendamente fundamentales en toda investigación, incluso en una disertación. O sea, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Usted tiene que mencionarlo en una disertación. Tiene que decir, el objetivo de esta presentación es, para que quede claro. Claro. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, lo que los estudiantes van a desarrollar, en el caso del trabajo que ellos tienen que hacer, es el análisis reflexivo. Claro. Los factores que afectan la identidad docente según la autora, cómo los plantea. Claro, entonces ahí ya tenemos un verbo, tenemos reflexionar. Entonces ya deberíamos buscar que el objetivo podría ser reflexionar, analizar y buscar la forma de cómo yo puedo darle un sentido a lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, recordar que los objetivos son, vuelvo a reiterar esto, realizables, realistas y realizables. Son breves, concisos y claros. No puedo hacer un objetivo gigante, ¿ya? En su redacción estoy hablando. Apuntados a logros y no a procesos o actividades. ¿Ya? Es decir, no es decir, voy a leer sobre tanto. Eso es una acción. En cambio, analizar, identificar, reconocer son objetivos. Se redactan en tercera persona y en modo impersonal, es decir, tiene una forma de redactar un objetivo, ¿ya? Y aquí
Recordamos, esto lo coloqué ahí destacado, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procede. Ar, ir. ¿Ya? Reconocer, identificar, analizar, comprender. ¿Ya? Esos son verbos en infinitivo que son propios de un trabajo académico. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquilla? ¿Alguna pregunta? Respecto de esta misma estructura, estudiante. Por ejemplo, todos los verbos están escritos en infinitivo y después están conjugados. Claro. En caso, se usa para el objetivo, se usa siempre el verbo en infinitivo. Sí. Conocer, identificar. Todos tienen ar, oír. Las 3 conjugaciones verbales. Claro. Para que lo tengan en consideración. Y aquí tenemos un caso de un ejemplo de introducción, ¿ya? Aquí nosotros en la primera parte vamos a ver que dice, esto es sobre educación inclusiva, ¿ya? Lo primero que nosotros vamos a establecer ahí que es la contextualización. La educación inclusiva dice, los cambios escolares tienen algunos puntos de acuerdo, pero también desacuerdos. Ahora, todas las reformas se declaran inclusivas, aunque en realidad la mayoría de ellas no se ha implementado para o no son capaces de evitar la exclusión o frenarla. Contexto. ¿Ya? Está situando en una realidad más amplia. Posteriormente tenemos ahí un objetivo general. Dice, en este texto se analizará y propondrá una determinada concepción de la educación inclusiva. Para ello, aquí está el objetivo en esto, si usted se da cuenta, no está en infinitivo, pero sí queda claro cuál es el sentido que tiene el informe. ¿Ya? Aquí está escrito en párrafos, pero yo también puedo cambiar y decir, si ya el profesor me pide que sea parte del objetivo, yo coloco objetivo, analizar, proponer una determinada concepción de educación inclusiva. Para ello, y viene aquí un aspecto metodológico, para ello se relacionarán las fracturas entre sus objetivos y la realidad de ciertos hechos. ¿Ya? Concretamente en la educación obligatoria, y aduciremos un par de explicaciones para comprender ese estado de cosas. ¿Ya? Ahí vemos objetivo o propósito, objetivo, y una metodología de cómo se va a abordar este informe. Después dice, claro, ahí tiene aparece esto como objetivo específico y una justificación que podría ser, dada la relevancia de esta temática, presente dentro del escenario educativo actual y la discordancia existente entre las prácticas reales y las declaradas en los proyectos educativos. ¿Ya? Aquí esta es solo una parte, pero yo también le puedo ir agregando otros elementos como elementos más metodológicos. Después al final puedo hacer un párrafo, ese típico párrafo de presentación del informe, para que no yo partí diciendo en el presente informe, o sea, saquémonos esa frase cliché en el presente informe, voy a hablar o se va a hablar de, ¿ya? Siempre es en tercera persona, ¿ya? ¿Ya? Es importante destacar eso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un pequeño caso de cómo yo puedo redactar una introducción. Profesor, Sí. Dígame. entonces, podría darme unos ejemplos del párrafo de la presentación sin sonar tan cliché? Sin sonar tan cliché, mira, lo que tú puedes hacer es seguir este formato y en el último párrafo hacer una especie como de invitación, entre comillas, al lector, decir, es por esto que el presente informe, o es por esto que este trabajo se centra en abordar ciertas temáticas, etcétera, etcétera, y dejar implícita. O sea, cuando yo digo que eliminen en el presente informe, no significa que no vaya, sino que lo que significa es que ustedes lo pueden hacer, pero de manera implícita. ¿Ya? Es decir, la idea es que esté presente esta suerte de invitación al lector, pero que no sea la típica frase de explícita de invitación. ¿Por qué? Porque la introducción normalmente lo que hace es, hacer una aproximación. ¿Ya? La introducción es una aproximación a lo que el lector se va a encontrar en el desarrollo del trabajo. ¿Ya? Entonces, puede estar presente, pero ojalá de manera implícita y evitar el cliché explícito, es decir, en el presente informe. ¿Ya? A eso me refería. ¿Ya? Ok, sí. Ya. Gracias. Ahora, pasemos al ejemplo de conclusión con respecto al mismo tema.
cuando nosotros hablamos de conclusión, lo que estamos haciendo es hacer una reflexión acerca de lo que yo hablé durante el desarrollo. ¿Ya? Aquí, obviamente, cuando nosotros hablamos de desarrollo, yo tengo la libertad de abordar teóricamente, de citar, de analizar, de colocar títulos, subtítulos, es decir, en el desarrollo, lo que yo hago es, entre comillas, tirar todo, entre comillas, la carne a la parrilla, es decir, toda la información que yo tengo, los análisis que hice, en el desarrollo, para posteriormente, en la conclusión, poder hacer este tipo de reflexiones que permitan comprobar lo que yo planteé en el desarrollo. Entonces, normalmente lo que lleva a una conclusión es una síntesis de lo más relevante abordado. Dice, la educación en Chile ha transcurrido por periodos que en los que el Estado ha tenido mayor participación hasta menos participación debido a la privatización. ¿Ya? Por ejemplo, ahí habla sobre el contexto de... Dice, en cuanto a la LGE, la Ley General de Educación, contribuyó a instaurar definiciones básicas del sistema educacional, el rol del Estado, la equidad, la inclusión, el concepto de calidad para todos, junto a un sistema que lo asegure y un currículum a su servicio, la no discriminación y selección de alumnos, y así uno va haciendo pequeños comentarios que abordó quizás en el desarrollo. Ya. De esta manera, relacionar los aspectos históricos de la educación de los procesos actuales revela una serie de sucesos que fueron producto de movimientos sociales que demandaban cambios en las políticas educativas. Y así va narrando, en cierto modo, lo que se hizo. Y va mencionando acerca de todo lo que se abordó en el desarrollo sin perder de vista el objetivo. Como futuros profesionales de la educación, esta es una proyección, resulta fundamental realizar una revisión histórica respecto de los procesos educativos para entender las políticas públicas en las que transitaremos en nuestro quehacer diario. Y yo puedo ir haciendo reflexiones. Entonces la conclusión se transforma, en cierto modo, en un nuevo aprendizaje. ¿Cuál es mi aporte? Normalmente yo puedo establecer que las conclusiones, los nuevos aportes que yo voy haciendo, siempre van a quedar planteados en la conclusión. Aquí, por ejemplo, vemos que estaba un objetivo, ¿ya? En este caso, pues se volvió a mencionar el objetivo que quizás yo me tracé en la introducción. Y, como les decía, las proyecciones acerca de cuál es nuestro rol docente, la profesora hablaba de reflexionar, entonces en la conclusión caben más reflexiones y caben en este caso también elementos que puedan hacer ver cuál va a ser mi aporte al conocimiento. Recuerden que yo al inicio les decía que aquí dentro del ámbito de la escritura académica podemos establecer que yo tengo que hacer aportes a la investigación, aportes a la ciencia. Entonces, la conclusión se grafica puntualmente mis aportes. Profesor, ¿usted quería decir algo? Sí, que quería, en el caso, por ejemplo, del último párrafo, las proyecciones. Ahí ellas pueden plantearse respecto a la temática, a lo que ellas piensan respecto de la temática abordada, su visión, su análisis final, digamos, su conclusión que ellas pueden plantear, incluso proponer. Claro, sí. Sí, las propuestas son tremendamente relevantes porque son también aportes a lo que es el ámbito científico, la investigación. Y quién sabe si usted, por ejemplo, más adelante hace un buen ensayo, ese ensayo lo puede mandar a publicación o trabajarlo con algún profesor. Usted tuvo una muy buena idea, entonces comienzan una publicación de algún artículo. Entonces, es importante que lo puedan siempre considerar como una forma de aportar al conocimiento y no simplemente como un trabajo, en este caso, que pudiese ser para una nota, que sabemos que obviamente tiene ese sentido también, pero lo importante es mirarlo siempre con la lógica de aportar al conocimiento. Ya, esa era la última parte porque ya después hago la parte final de la publicidad de nuestro equipo, digamos. No sé si hay alguna pregunta, dígame. Yo tenía ahí una observación que es una compañera, una estudiante relacionada, dice, ¿podrías preguntar después cómo se hace una bibliografía de buena forma? O sea, la cita bibliográfica se refiere. Ah, ya. Si lo puede explicar, dice, lo más sintético posible.
lo más sintético posible, la referencia bibliográfica. Sí, sí, ahí ya tenemos, ahí saltamos a otro tema, pero es tremendamente relevante, ¿ya? Normalmente, a ver, ¿sabéis que voy a tratar de hacer algún pequeño ejercicio? Un pequeño ejercicio aquí en esta misma presentación. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, estamos viendo. Ya, vamos a ver si tengo un pequeño problema con mi Office. Sí, voy a tener que, creo que... Pero, ¿sabes qué lo vamos a hacer en el mismo chat? Vamos a inventar algo, ¿ya? Normalmente, según APA, una referencia bibliográfica, nosotros vamos a establecer dos tipos de formas, ¿ya? Estamos hablando de APA. Entonces, por ejemplo, normalmente vamos a colocar apellido, Sí, ¿ya? efectivamente. ¿Ya? Apellido, coma, Sí. inicial. Por Inicial del ejemplo, vamos a hacer una cosa bien fija, ya vamos a inventar algo. Vamos a colocar ya Pérez. Imaginemos que es el apellido Pérez, coma, se llama Arturo, entonces le colocamos A. Sí. ¿Ya? Paréntesis. Pensamos que publicó un libro en el año 2015. Cierra paréntesis. Sí. Posteriormente va el título. Sí. Título del libro, punto. Normalmente va la... ¿Editorial? No va la editorial, primero va el país, después va con ciudad y después la editorial, que puede ser, y después ya pongámosle editorial. ¿Ya? Sí. Eso sería con respecto a un libro. ¿Ya? Con respecto a un libro. ¿Ya? Ahora, pero también tenemos otro tipo de textos que normalmente nosotros tenemos acceso y que son los artículos científicos. Y que eso tiene otra forma de citar. Pongámosle que Pérez, lo mismo, Sí. a el año, después viene nombre del artículo. El nombre del artículo, punto, revista. ¿Cómo se llama la revista? Por ejemplo, la revista se llama Perfiles Educativos, que es una revista que es muy conocida de perfiles, por ejemplo, revista. Y normalmente después viene número de la revista, por ejemplo, puede ser la 50 y tanto, y después colocamos el link. Normalmente el link de donde yo saqué. ¿Por qué el link? Porque en el link yo puedo acceder rápidamente al artículo y todas las revistas están publicadas hoy día de manera digital. Ya muy poco lo que se hace de manera impresa, entonces, a menos que sea muy antigua la revista, pero siempre hay que buscar información. Link, o también hoy día se habla de DOI, ¿ya? DOI es también una clasificación, ¿ya? Entonces esas son como las dos formas, digamos, correctas. La primera para citar un libro y la segunda para citar una revista. Ahora, hoy día hay una gran ventaja también con respecto a los textos que están publicados en redes sociales, en redes sociales, que están publicados en revistas científicas, porque incluso si yo me meto a una página, por ejemplo, si ustedes buscan Cielo, que es una categoría de revistas, un índice de revistas, ustedes van a encontrar incluso cómo citar. Entonces uno pincha en un recuadro de cómo citar y aparece listo, ustedes lo seleccionan y lo insertan en su informe. O sea, sin la necesidad de estar haciendo usted mecánicamente todo el trabajo. ¿Ya? No sé si me explico ahí con lo que se haya preguntado. ¿Ya? Ya. Y cerrando esta parte, estamos aquí esperando, está medio lento mi computador, voy a tener que hacer un exorcismo. Ahí está. Y teníamos lo que era la conclusión y llegamos a la parte final. Y aquí están nuestras redes sociales que yo les explicaba. @das.uct.mogu, que es Instagram, y también está la forma de que ustedes se puedan inscribir
para recibir otro tipo de talleres más personalizados en la página de la universidad, del DAS, das.ct.cl. ¿Ya? Entonces es importante que cualquier requerimiento usted lo pueda hacer saber, pedir ayuda. Voy a dejar de compartir ya. Y cualquier duda o consulta usted lo pueda ir manifestando. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran dejar el correo electrónico aquí en el chat también. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? No, le puse email, nada que ver. jsalazar@puct.cl. Ahí sí. El otro no lo toman en cuenta. Creo que yo tengo una duda con el tema de las conclusiones. Por Ya, ejemplo, si uno da una reflexión, ¿eso igual tiene que seguir siendo relatado en tercera persona o no? sí, sí. El informe de principio a fin, tercera persona, lenguaje, digamos, especializado, imparcial. Ahora, ¿por qué si es una reflexión no puede ser en primera persona? Porque el informe tiene una particularidad de informar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer si es una reflexión personal? Yo lo planteo, por ejemplo, a partir de lo observado se puede establecer que los docentes hoy en día eh, carecen quizás de una identidad concreta, puntual, pero el por qué. Entonces, cuando yo argumento el por qué con base teórica bibliográfica, aunque yo lo plantee como una reflexión, va a tener sustento, porque va a ser comprobable a partir de lo que se dijo durante el informe. ¿Ya? ¿Y se puede dar como una opinión propia también? ¿O no, en un informe eso no? Lo que pasa es que la opinión es más subjetiva. A lo que yo voy es que se puede hacer, pero siempre cuando tú la puedas comprobar. Es decir, yo puedo decir, Chile, puedo decir, Chile es un país que no lee. Puede ser una opinión. Entonces, yo digo, chuta, ¿cómo puedo argumentar eso? Chile es un país que no lee porque según un estudio que hizo la Universidad de Chile en el año 2015, se estableció que el 55% de los encuestados no comprende lo que lee. Argumento, incuestionable. Entonces yo puedo generar esa opinión. Siempre en tercera persona. ¿Ya? Entonces se puede hacer siempre y cuando yo tenga la capacidad de argumentar y fundamentar y justificar el porqué, digamos, de ese planteamiento que estoy haciendo. ¿Ya? No sé Ya, si profe, gracias. Ok. No sé si hay más preguntas, qué le ha parecido, qué comentarios pueden hacer. Profesor, Dígame, ¿podría repetir la justificación, por favor? la justificación de lo que acabo de decir yo. No, de la justificación en la introducción. Ah, ya, en la introducción. Ya. La justificación en este caso, en lo que es la introducción, refiere específicamente. Ahí está. El qué y el porqué de la investigación, o sea, tiene que haber una razón. ¿Por qué estoy abordando esto? Es decir, ¿por qué es importante? Entonces yo puedo, por ejemplo, mencionar, decir, esta investigación puedo ir directamente al tema. La identidad profesional hoy día en los docentes es importantísima, saber cuál es el sentido que tiene y el por qué. Esa es una justificación. Tú, ya sea de manera explícita o implícita, estás diciendo que estás planteando que tu tema es importante y es contingente. ¿Ya? Esa es como una justificación. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, ya. No sé si hay más preguntas, comentarios, dudas, consultas, algo que quieran presentar, comentar, exponer, cuestionar, también se puede. Parece que no hay nada. No, pareciera que no. Pareciera que no. Profesor, cuando un libro, por ejemplo, nosotros citamos la bibliografía del libro ¿Ya? y lo leemos en PDF, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, igual se referencia, como nos dijo,
No es nada diferente, ¿cierto? No, igual, porque los libros tienen esa particularidad. Los libros, independiente de la forma en que yo lo esté leyendo, siempre uno tiene que referenciarlos de esa manera. Ya no colocar en este caso el link ni nada, sino que se referencia de esa forma. Cuando es revista es distinto, porque las revistas tienen una divulgación que es digital. Usted se mete, por ejemplo, a Cielo, ese buscador que yo coloqué ahí, y usted se va a encontrar con muchas revistas y todas esas revistas tienen un formato digital. Formato digital, y ese formato digital es el que vale, porque hoy día ya no se imprimen las revistas prácticamente. Entonces, van con ese link o ese DOI o esa categoría, digamos, de publicación. ¿Ya? Ya, profesor. Bien, yo no sé si hay alguna otra duda. Voy a dejar de grabar ya porque para ir ya cerrando.